Hasiera emango dutzagu gaurko batzorde honi eta gai zerrenda jarraituz. Lehenengo eta bat akta 2019ko apirilaren 10ean egindako bileraren akta irakurri eta hala badagokio onestea zerbait esaterik. Orduan onartuta geratzen da. Eta gero bigarren puntu lez badaukagu gobernantza publiko eta autogobernu sailako sailburuak Josu Erkoreka jaunak eskatutako agerraldia eta xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko lege proiektua aurkezteko. Eta horren inguruan, berak emango ditu azalpenak, baina lehenengo eta bat, ongi etorri eman berari, eta baita beragaz datorrena sailburu ordea Sabino Torre jaunari. Berez, zuria da hitza Erkoreka jauna. Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Ondo adierazi duenez, mahaiburuak nire gaurko agerraldiaren helburua da, bere legegintza egutegia betez, Jaurlaritzak joan den urtarrilaren 29an onartu, eta legebiltzar honetako mahaiak, otsailaren 26an izapidetzara onartu zuen xedapen orokorrak egiteko prozeduraren legeasmoaren aurkezpena egitea. Aurkezpenean zuzen ere, legebiltzarrean osatu behar den tramitazioari begira. Lege asmo hau, azken 15 urteetan indarrean dagoen izen bereko legearen lekua betetzera dator. Alegia, abenduaren 22ko 8/2003 legearen lekua betetzera. Horregatik, arauketa berriaren zergatiak eta arrazoiak ere garai hartako berdin-berdinak direla esan daiteke. Orduan bezalaze, orain ere beharrezkoa izaten jarraitzen baitu Jaurlaritzak onartu nahi dituen xedapen orokorrak tramitatzeko, jarraitu behar den prozedura modu argian eta finkoan arautzea, alde batetik herritarren eskubideak bermatzeko, eta bereziki herritarrak xedapen orokorreko arau bat martxan jarriko denean alegazioak eta ikuspuntuak adierazteko daukaten eskubidea bermatzeko, eta bestetik administrazioaren legearekiko eta zuzenbidearekiko menpekotasuna egiaztatzeko edo ziurtatzeko. El proyecto de ley que presento ante esta comisión encierra un doble objetivo. Por una parte, aspira a actualizar la regulación vigente en Euskadi en relación con el procedimiento a observar por el Gobierno vasco y por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la elaboración de disposiciones de carácter general. Una regulación básicamente contenida en la Ley 8/2003 de 22 de diciembre, que a finales de este año, si no se deroga con anterioridad, completará su tercer quinquenio. Con ello se persigue, sobre todo, adecuar su contenido a lo establecido con posterioridad a su entrada en vigor, por una parte, normas dictadas por el Estado con carácter básico, señaladamente las ya conocidas 39 y 40 del año 2015, así como en leyes aprobadas recientemente por este Parlamento, estableciendo trámites y requisitos nuevos que, al no estar previstos en la redacción original de la ley del año 2003, conviene incluir o insertar en su texto por razones de claridad y también por motivos de seguridad jurídica. Pero junto a este propósito inicial, el proyecto de ley pretende también mejorar y modernizar dicha regulación, revisando e incluso suprimiendo algunos trámites con el fin de simplificar y agilizar el procedimiento, facilitando con ello la producción normativa del Gobierno vasco. Al tiempo de su aprobación, la Ley 8/2003 fue positivamente valorada por la comunidad jurídica vasca, y lo fue esencialmente porque procuraba algo tan positivo desde la perspectiva de la buena regulación como que cuando el Gobierno vasco promoviese la aprobación de una norma jurídica, lo hiciese primero previa constatación de su necesidad objetiva, huyendo, por tanto, de las inercias absurdas y del sinsentido de normar por normar. Segundo, tras superar los controles necesarios para garantizar su calidad jurídica. Y tercero, después de escuchar las alegaciones formuladas por todas aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que tuvieran algo que aportar para asegurar la pertinencia
y la idoneidad de la regulación propuesta. Como podrán imaginar, todo esto, que ya entonces, el año 2003, pretendía entroncar con un programa profundamente arraigado en el seno de la Unión Europea que tiene por objeto legislar mejor, todo esto, insisto, solo puede lograrse de manera satisfactoria si entre el momento inicial de la concepción de una norma y el momento de su aprobación final, la iniciativa se somete a un riguroso proceso de contraste y análisis que permita recabar todos los informes, todos los dictámenes y todas las alegaciones que resulten necesarios para garantizar su oportunidad y su acierto, ¿no? Esto es imprescindible, sin duda, ¿no?, para garantizar una buena regulación. No hay buena regulación imaginable si en el momento de elaboración de la norma en cuestión no se somete la iniciativa desde el principio a un proceso de contraste y de análisis que tenga por objeto analizar y verificar todos esos aspectos a los que acabo de hacer referencia. Pero a nadie se le oculta que un proceso de esta naturaleza puede dilatar también de manera excesiva el lapso temporal necesario para que el texto resultante quede listo o bien para su remisión al Parlamento en el caso de los proyectos de ley o bien para su remisión al Boletín Oficial del País Vasco en el caso de los reglamentos. Y, de hecho, la experiencia acumulada durante los últimos años ha puesto de manifiesto que, en aplicación precisamente de la Ley 8/2003, el intervalo medio necesario para que el Gobierno vasco pueda dar por culminado un proceso normativo, un producto normativo propio, se extiende hasta un año. Un plazo probablemente excesivo, tanto desde el prisma de la eficacia de la acción pública como desde el punto de vista de las urgencias de la sociedad contemporánea. De ahí que la reforma que hoy presento procure también, en la medida de lo posible, reducir este margen temporal, aunque eso sí, tratando de evitar que al mismo tiempo, como consecuencia de ello, se resienta en lo esencial el rigor que ha de presidir el proceso de análisis y contraste previsto en la ley para asegurar la pertinencia, la calidad jurídica y el acierto de las normas. Yo creo, sinceramente, que merecen la pena acometer este doble empeño de actualización por un lado y de mejora y modernización por otro, y ello por dos razones. En primer lugar, porque hoy todavía sigue resultando tan necesario como el año 2003 ordenar el procedimiento que da vida a todos los proyectos normativos del Gobierno. Me gustaría recordar a este respecto que la normativa básica dictada por el Estado con carácter básico, con posterioridad no establece una regulación completa en esta materia, no establece ni los trámites a seguir en el procedimiento de elaboración de disposiciones, ni el íter procedimental, ni tampoco las fases del procedimiento, no establece una regulación procedimental concreta y exhaustiva. Se limita, como señala el Tribunal Constitucional en su sentencia 55/2018, a la que haré después numerosas referencias, se limita, insisto, a recoger directrices a las que deben responder las políticas, cualquiera que sea su signo de los diferentes niveles de gobierno. Si el objeto que persigue la normativa básica del Estado dictado en esta materia se circunscribe estrictamente a la formulación de principios básicos y de directrices de carácter general, parece evidente que esta regulación todavía es necesaria, que la determinación, insisto, de los trámites del procedimiento y la definición del íter procedimental es algo que, si no existe normativa autonómica, sencillamente pues no existirá, creando una laguna normativa que redundará en perjuicio de los valores que se pretenden salvaguardar con una normativa de esta naturaleza. Y, en segundo término, porque me parece positivo también mantener viva la resonancia de una norma, la Ley 8/2003, que en su día fue pionera y ampliamente aplaudida en consideración al hecho de que elevaba a rango legal un amplio conjunto de pautas que en la Unión Europea se vienen conociendo desde hace ya mucho tiempo como Better Regulation o Smart Regulation dentro del compromiso comunitario por la mejora de la calidad normativa. El Estado no ha dado este paso hasta muchos años después del año 2003, ¿no? De hecho, con anterioridad a las leyes 39 y 40 de 2015, tan solo una ley, la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible, había dedicado 4 breves artículos a establecer un puñado de pautas generales para la mejora de la calidad de regulación. Y por lo que respecta a las comunidades autónomas,
han abordado con carácter general esta regulación a través de normas de rango inferior, de rango menor, decretos, protocolos e incluso instrucciones, ¿no? Una regulación, desde el punto de vista del rango de la norma, claramente inapropiada, ¿no? De tramitarse con rapidez, por tanto, el proyecto que hoy presento podría permitir a Euskadi continuar en la vanguardia al convertirse en la primera comunidad autónoma que aprueba una ley autonómica tras la clarificación competencial operada por el Tribunal Constitucional en su todavía reciente sentencia 55/2018 de 24 de mayo, a la que antes he hecho referencia. Bien, al hilo precisamente de esta referencia a la sentencia 55/2018 del Tribunal Constitucional, me gustaría iniciar la referencia al contenido del proyecto con una consideración de carácter competencial. Yo creo que la competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi para aprobar esta norma se puede fundamentar sin especial dificultad sobre lo dispuesto en los apartados 2 y 6 del artículo 10 del Estatuto de Gernika, que atribuyen a Euskadi respectivamente competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno y para la aprobación de normas procesales y de procedimiento administrativo que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco. Apartados 2 y 6, por tanto, del artículo 10 del Estatuto de Gernika. Ahora bien, también conviene retener que ambas atribuciones se encuentran condicionadas y en ocasiones limitadas por la competencia que el artículo 149.1.18 de la Constitución atribuye al Estado para la fijación de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Profundizando en pronunciamientos anteriores, el Tribunal Constitucional ha postulado recientemente en la sentencia a la que antes he hecho referencia, la 55/2018 de 24 de mayo, que a los efectos que ahora nos interesan es preciso distinguir claramente entre la iniciativa legislativa, por un lado, y la potestad reglamentaria, por otro. Iniciativa legislativa, por un lado, y potestad reglamentaria, por otro, ¿no? La primera, la iniciativa legislativa, se inserta en el ámbito de las relaciones entre el Ejecutivo y la Cámara Legislativa correspondiente y constituye, así lo dice el Tribunal Constitucional, la vía que permite al Gobierno autonómico participar en la función legislativa y, por tanto, articular sus políticas públicas a través de normas con rango de ley, ¿no? En consecuencia, así lo postula el alto tribunal, la regulación del procedimiento de elaboración de anteproyectos de ley es de la competencia exclusiva de cada comunidad autónoma, quedando completamente al margen de la competencia estatal para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Por el contrario, el Tribunal Constitucional sostiene que el Estado puede proyectar su capacidad de establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas sobre el procedimiento de elaboración de reglamentos, siempre que las normas que dicta el efecto no adquieran tal grado de detalle, tal grado de concreción, que de hecho impidan a las comunidades autónomas ejercer sus competencias de desarrollo normativo en esta materia, ¿no? Por tanto, competencia exclusiva para las iniciativas legislativas de las comunidades autónomas y competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas por lo que respecta a la elaboración del procedimiento de elaboración de reglamentos, ¿no? En aplicación de esta doctrina, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 39/2015, pero también al mismo tiempo ha salvado la constitucionalidad de otros que son en esencia los que definen el marco legislativo básico en el que se tiene que mover y al que se tiene que adecuar el proyecto que hoy presento, ¿no? Insisto una vez más que lo que el Tribunal Constitucional ha considerado básico de esta ley, de la Ley 39/2015, en el ámbito del procedimiento de elaboración de reglamentos, se trata de aspectos principalistas y pautas generales y no de regulaciones concretas y de detalle, ¿no? Bien, como he señalado en la reflexión introductoria, el proyecto incorpora el procedimiento vigente en Euskadi para la elaboración de disposiciones de carácter general, principios regulatorios, pautas generales y trámites concretos que han sido establecidos con posterioridad a la aprobación de la Ley 8/2003 por la legislación básica del Estado o por la legislación propia de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Todos ellos tienen por objeto mejorar la regulación a la búsqueda de una mayor calidad en la producción normativa.
Bien, de entre los establecidos en la legislación básica del Estado cabe destacar, y me gustaría subrayar en este momento, dos. Primero, la regulación contenida en el artículo 8 del proyecto, relativo a la evaluación normativa y a la adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación, que trae causa de lo establecido en el artículo 130 de la Ley 39/2015, al que el Tribunal Constitucional ha conferido el carácter de base del régimen jurídico de las administraciones públicas. Puesto que es básico, es un contenido que hay que incorporar a la norma y está recogida en los términos que acabo de citar en el artículo 8 del proyecto. Y, en segundo lugar, me gustaría destacar también la consulta previa a la ciudadanía, que está recogida en el artículo 9 del proyecto, un trámite novedoso que guarda relación con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015 y al que en algunos puntos también el Tribunal Constitucional ha conferido el carácter de básico. Pero el proyecto incorpora igualmente algunos contenidos de la Ley 39/2015 a los que el Tribunal Constitucional negó el carácter de básicos. Y lo hace no porque resulten jurídicamente vinculantes, obviamente, sino porque se trata de previsiones que contribuyen a mejorar la regulación actual. Y de entre ellos me gustaría destacar la regulación contenida en el artículo 6 sobre la planificación normativa, que se inspira en el artículo 132 de la Ley 39/2015. Se inspira en ella porque no la copia o no la reproduce, porque incorpora una regulación más amplia y completa que la establecida en él, ¿no? El Tribunal Constitucional consideró que lo establecido en la norma básica, en este precepto de la Ley 39/2015 que acabo de citar, constituye, y cito literalmente, una regulación de carácter marcadamente formal o procedimental que desciende a cuestiones de detalle e incluye aspectos como la periodicidad, contenido y lugar de publicación del plan normativo, como consecuencia de lo cual el Tribunal considera que invade las competencias estatutarias de las comunidades autónomas. No se trata, por tanto, de un precepto en este punto de carácter básico. Sin embargo, nos ha parecido plausible la idea de establecer también unas reglas básicas para planificar el conjunto de la actividad normativa de la Administración General del País Vasco, y por eso hemos decidido incorporar al proyecto una regulación que aborda esta cuestión de una manera más detallada, amplia y ambiciosa de lo que lo hacía el precepto originario estatal, completando de este modo las previsiones que ya estaban en vigor en Euskadi desde hace tiempo en relación con la planificación normativa, que en este punto pues fue pionera, ¿no? Particularmente lo establecido en la Ley de Gobierno y al año 1981, que establecía la normativa relativa al calendario legislativo. Con esta regulación, que se refiere al conjunto de la producción normativa impulsada por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se completa la regulación que en la Ley de Gobierno se establecía exclusivamente para el calendario legislativo, en relación con las iniciativas legislativas. Bien, de entre los trámites establecidos por la legislación dictada por este Parlamento con posterioridad a la Ley 8/2003 y que ahora el proyecto incorpora al articulado de la norma específicamente reguladora del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, cabe destacar tres. Primero, el informe preceptivo de la Comisión de Gobiernos Locales. Se trata de un informe que está recogido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, en relación con las iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno vasco que puedan afectar a las competencias propias de los municipios con el fin de evaluar concretamente su impacto sobre la autonomía local. La Ley de Instituciones Locales de Euskadi, dictada, como se sabe, hace 3 años, el año 2016, previó este informe y lo hizo además como una de las principales novedades para que la norma pudiera articular un sistema de garantía de la autonomía local. Sin embargo, aunque previó el informe, no concretó ni el modo ni el momento procesal en el que ha de recabarse en el seno del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. Ahora, el artículo 19 del proyecto viene a cubrir esta laguna, estableciendo que se solicitará por el órgano promotor de la iniciativa normativa de la que se trate, y cito también literalmente, en el momento posterior a la conclusión del expediente,
acompañando del mismo y de la documentación sobre aspectos económicos y competenciales necesarias para poder perfeccionar el trámite. Bien, un segundo componente, un segundo elemento novedoso del proyecto de ley que trae causa de la producción normativa de este Parlamento de los últimos años tiene que ver con la obligación de remitir aquí, al Parlamento Vasco, los proyectos de ley con toda la documentación adjunta en el momento de su remisión a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Se trata de una obligación, o si se prefiere, de un trámite inédito que este Parlamento estableció en la pasada legislatura, a iniciativa de un grupo parlamentario, y se hizo efectiva a través de la Ley 8/2016 de 2 de junio, que modificó a tal efecto los artículos 56 y 57 de la Ley de Gobierno del año 1981. El proyecto que nos ocupa, el que ahora presento, se refiere a este trámite, a esta obligación, en sus artículos 13.6 y 23.2, completando de esta manera la ubicación sistemática de la previsión y reforzando así su eficacia. Se trata de esta manera de una previsión que no solamente está recogida en el precepto correspondiente de la Ley de Gobierno, sino también en la norma legislativa específicamente concebida para tramitar, para definir y regular el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, y se recoge esta obligación de manera expresa en los preceptos que acabo de citar. En tercer lugar está el informe de evaluación de impacto de género que previó la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres. En este concreto ámbito, sin embargo, me interesa reseñar que la regulación del proyecto es más amplia y ambiciosa que la contenida en la citada ley. Efectivamente, por una parte, el artículo 12, apartado cuarto del proyecto, establece que es en la fase de instrucción cuando procede determinar si es necesaria o no la elaboración del citado informe y, en caso de considerarse preceptivo, cuando procede culminar su redacción. Define, por tanto, el momento procesal en el que es pertinente evaluar primero si es pertinente o no, si es necesario o no este informe y, en su caso, emitirlo, ¿no? Pero el proyecto va mucho más allá. Parte del presupuesto de que la consideración de la variable de género en la producción normativa vasca no debe circunscribirse estrictamente a la emisión de un informe de impacto durante la tramitación de las iniciativas normativas. Todo lo contrario, considera que es algo que debe estar presente a todo lo largo de la tramitación de las iniciativas normativas impulsadas por el Gobierno vasco e incluso después de aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, de manera que deberá tenerse en cuenta concretamente en 7 momentos que están perfectamente definidos en el proyecto de ley. Primero, en las labores de reflexión y preparación previas a las que se refiere el artículo 7 del proyecto. Segundo, en la consulta previa a la ciudadanía, artículo 9, apartado primero del proyecto. Tercero, en la orden de inicio, artículo 11, apartado C. En la fase de instrucción, mediante la evocación del informe de evaluación de impacto cuando éste sea preceptivo, en el artículo 12, apartado cuarto, al que antes he hecho referencia. En la redacción del texto, mediante un uso que literalmente dice el proyecto no sea sexista e inclusivo del lenguaje, un uso no sexista e inclusivo del lenguaje, artículo 12, apartado 5, y finalmente en la memoria que acompañe a la aprobación previa, artículo 13, apartado tercero, punto F. Y en fin, por lo que se refiere a las normas ya aprobadas, publicadas y en vigor, el artículo 18.1 establece que la Administración revisará periódicamente su normativa vigente para el seguimiento de su aplicación de acuerdo con el principio de igualdad de mujeres y hombres. No es el único criterio que aparece en el proyecto de ley, con arreglo al cual hay que llevarse a cabo este proceso de revisión de la normativa vigente, pero es uno de los que expresamente aparecen recogidos ahí. Por tanto, como se ve, el proyecto no se circunscribe a determinar el momento en el que ha de emitirse el informe de impacto que aparece recogido en la ley del año 2005, sino que incorpora una serie de previsiones que, como consecuencia de las cuales el impacto de género habrá de evaluarse a todo lo largo del procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general y será además uno de los criterios fundamentales a tenerse en cuenta de cara a la revisión periódica de la normativa vigente con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 18 del proyecto.
Como se ve, el proyecto refuerza notablemente la consideración legal del impacto de género en los productos normativos del Gobierno vasco. Pero el proyecto incorpora también previsiones novedosas relacionadas con trámites o pautas de actuación que, pese a no venir directamente exigidas por normas con rango de ley, resultan aconsejables desde el punto de vista de la racionalidad organizativa, de la eficiencia exigible a los poderes públicos o de otras consideraciones de tipo social. Y de entre estas quisiera destacar tres. Primero, son numerosos los artículos del proyecto que hacen referencia a la utilización de los instrumentos electrónicos y digitales que, en consideración al principio de eficacia, ponen las organizaciones administrativas al servicio de sus plantillas y de la ciudadanía. Esto era sencillamente inimaginable el año 2003, ¿no? Pero hoy lo inimaginable sería precisamente lo contrario: omitir estas referencias y prescindir de estas herramientas en los procedimientos administrativos de producción normativa. Básicamente, estas referencias son de dos tipos. Por una parte, se encuentran las que exigen la publicidad de determinados documentos o trámites en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así, concretamente, el artículo 16.2 sobre el Plan Anual Normativo, el artículo 9.3 sobre el trámite de consulta previa, el artículo 11.2 sobre la orden de inicio, el artículo 15.3 sobre el trámite de audiencia e información pública y los artículos 27.2 y 27.3 sobre las normas aprobadas y ya en vigor. Y por otro lado se encuentran las que apuestan por la utilización de medios electrónicos en la tramitación de las iniciativas normativas. Y a este respecto se pueden enumerar el artículo 14 sobre el impulso de la realización de trámites por vía telemática, el artículo 17 sobre el requerimiento y cumplimiento de los trámites esenciales, el artículo 20 sobre el preceptivo informe de legalidad y el artículo 21 sobre el informe preceptivo de la Oficina de Control Económico. En segundo lugar, atendiendo al interés expresado por el Parlamento Vasco en tal sentido, el artículo 13, apartado G.H, establece que la memoria que debe acompañar a todo proyecto normativo tras la orden de aprobación previa deberá contener necesariamente la evaluación de impacto sobre la infancia y la adolescencia en los términos que exija la legislación sectorial. Aldi berean, artikulu honek berak esaten du, bere G izkian, memoria horrek euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia aztertzen duen txostena aipatuko duela, zeinaren bitartez, hizkuntza gaietan indarrean dagoen araudiarekiko egokitasuna baloratuko da eta izapidetzen ari den xedapenaren eremu objektiboan euskararen erabileraren normalizaziora zuzendutako neurriak proposatuko dira. Txosten hau ere, azpimarratu nahiko nuke momentu honetan, berria da. Lege asmoak berak arautzen du lehenbiziko aldiz, orain arte horrelako txostenik ez zegoen gure legerian aurreikusita, eta lege asmoak berak, esan bezala, aurreikusten du bere lehenbiziko azken xedapenean, horretarako euskararen legearen 8. artikulua aldatuz. Eta azkenez, Euskal Autonomi Erkidegoko elebitasun ofizialak araugintzan ere islada duina izan dezan, arauketa berria aurreikusten du lege asmoak. 2003ko legean aurreikusi ezena, jakina, hau ere berria beraz. Kasu honetan ere, urratsez urrats aurreikusten du proiektuak, nola jokatu behar duen Euskal Autonomi Erkidegoko administrazio orokorrak, bere arau juridikoak elebitara onartuak izan daitezen, eta bere kasuan onartutako bi testuak gaztelaniazkoa eta euskarazkoa, kalitatezkoak eta baliokideak izan daitezen. Gaur arte Jaurlaritzak onartutako barne akordio batean zegoen jasota arauketa hau. Berria da legean, jakina, baina orain arte ere aintzakotzak hartzen zen Jaurlaritzak hartutako barne akordio batean bere oinarri juridikoa zeukala. Orain, lege lerruna eman nahi diogu, elebitasuna indartuz, eta Europar Batasuneko joera batzuk gure artera ekarriz. Zein da hain zuzen ere arauketa zehatz eta konkretu hau? Lehenik eta behin, lege asmoaren 11G artikuluak esaten du, prozedura hasteko aginduak berak zehaztu behar duela
zein teknika erabiliko den kasu bakoitzean arauaren bi testuak idazteko. Ala itzulpenarena, ala idazketa elebidunarena. Biak baitira posibliak, baina momentu horretan, hasierako momentu horretan, zehaztu behar da eta aukeratu behar da bata ala bestearen alde. Behin, instrukzio fasera heldu ezkero, 12. artikuluak bere 5. puntuan dio, tramitazio bidean jarriko den testua, jadanik, momentu horretatik aurrera, bi hizkuntza ofizialetan idatzi beharko dela, edo bere kasuan, gaztelaniatik euskarara edo euskaratik gaztelaniara itzuli. Hori da, hain zuzen ere, elebitara testua agertu behar den hasierako momentua. Eta momentu horretan gauzatuko da hain zuzen ere hasieratik aukeratutako formula. Momentu horretan gauzatuko da. Ala itzulpenarena, ala idazketa elebidunarena. Espediente osatzeari dagokionez, 22. artikuluak esaten du bere 4. puntuan, espedientean bildutako izapide ezberdinak eta kanpoko parte hartzeak formulatu diren hizkuntza ofizialean bakarrik dokumentatuta egon ahal izango direla. Eta azkenez, 25. artikuluak esaten du bere 3. atalean, arauak onartu eta boletinian argitaratu aurretik, euskarazko eta gaztelaniazko testuen zehaztasuna eta baliokidetasuna bermeatu, ziurtatu behar direla, eta horretarako, IBAPeko itzultzaileen zerbitzu ofizialak egindako egiaztagiria sartu beharko dela espedientean. Aurrikuspen hauek guztiak borobilduz, lege asmoaren 2. azken xedapenak urtebeteren buruan 6 lege jakin eta konkreturen euskarazko berzioa harmonizatu eta gaurkotzeko ahalmena ematen dio Eusko Jaurlaritzari. Ez, jakina, lege horiek nahi bezala aldatzeko, helburu zehatz eta bakar batetarako baino, alegia euskarazko berzioak erabilitako terminologia eta hizkera teknikoa eguneratzea eta egokitzea. El proyecto, por lo demás, no altera en lo sustancial la estructura que la Ley 8/2003 estableció para el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. Este procedimiento, regulado en el capítulo 2 del proyecto, seguirá constando, por tanto, de 4 fases: preparación, iniciación, instrucción y aprobación. Sin embargo, la incorporación de nuevos preceptos ha hecho que el articulado del proyecto se duplique, pasando de los 14 artículos que tenía la Ley 8/2003 a los 28 que tiene la iniciativa que hoy presento. Y además de las novedades a las que ya he hecho referencia, que persiguen en general dotar de un mayor rigor y de una mayor calidad a la producción normativa, quisiera destacar ahora las que buscan una mayor rapidez en la tramitación de los procedimientos con el fin de dar respuesta a la necesidad de agilizar la producción normativa de la que me he hecho eco al principio de mi intervención. A este fin, el proyecto incorpora básicamente 2 tipos de medidas con cuya mención pues daré por concluida mi primera intervención. Estas 2 medidas son, por una parte, la declaración de urgencia y, por otra, la concentración de trámites. Por lo que respecta a la declaración de urgencia, la Ley 8/2003 ya incluía en su artículo 14 una previsión francamente parca, todo hay que decirlo, sobre la tramitación de iniciativas normativas por vía de urgencia. Bien, el proyecto incluye ahora en su artículo 4 una regulación más completa y acabada. Se prevé que la urgencia, que corresponde declarar al órgano competente para dictar la orden de inicio, primero ha de ser debidamente acreditada. Y segundo, una vez declarada, permite prescindir motivadamente, con referencia a hechos y fundamentos de derecho, de alguno de los trámites previstos en las normas, con excepción de los que vengan exigidos como preceptivos por normas con rango de ley. Y permite, por otro lado, no solamente prescindir excepcionalmente y de manera motivada de trámites que no vengan exigidos preceptivamente con normas de rango de ley, permite además reducir
en la medida en que resulte necesario, los plazos de emisión de informes o alegaciones hasta el mínimo exigido por la legislación básica de procedimiento administrativo. A título de ejemplo, el precepto establece que la tramitación de urgencia podrá considerarse motivada cuando se trate de dar respuesta, por ejemplo, al plazo exigido para la transposición de directivas, para la adaptación a la legislación básica estatal o para dar cumplimiento a decisiones judiciales que anulen una determinada norma. Son supuestos aducidos en la previsión ad exemplum, que por supuesto no agotan el abanico de posibilidades del que pueda hacer uso el órgano correspondiente para motivar, para justificar las razones de urgencia en la tramitación de un proyecto de ley, ¿no? Habrá que ver caso por caso cómo se argumenta y cómo se motiva esa urgencia, ¿no? Bien, y junto a la declaración de urgencia está la concentración de trámites. El artículo 14 del proyecto prevé la evacuación conjunta y en un solo acto de todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Particularmente considera que se entenderán solicitados simultáneamente en el mismo plazo y a través de medios telemáticos todos los informes perceptivos y no perceptivos introducidos por vía reglamentaria o que no tengan un carácter esencial, las consultas a órganos especializados o a los propios departamentos de la Administración. Los trámites, estos supuestos, se evacuarán de oficio por los órganos que los tengan atribuidos, sin necesidad de una solicitud previa y a la vista únicamente del expediente con sus informes, estudios y la memoria correspondiente. Y se realizarán todos de manera simultánea y durante el plazo común de un mes. Un mes contado desde la publicación del texto de la disposición en la sede electrónica correspondiente. De esta manera, efectivamente, se pueden ahorrar plazos en la medida en que muchos informes se elaboran simultáneamente. El plazo establecido es el mismo para la emisión de numerosos trámites, para la evacuación de numerosos informes y se ahorra el tiempo que resulta de su evacuación sucesiva en el tiempo, ¿no? Lógicamente, el plazo común de un mes para la evacuación de todos estos informes puede ampliarse a 2 meses en los proyectos complejos, previo acuerdo motivado al respecto, adoptado también por el órgano al que corresponde declarar la urgencia, ¿no? Bien, una vez transcurrido el plazo, ya queda prohibida la complementación de trámites que no sean esenciales, aunque el órgano instructor, lógicamente, puede conceder una prórroga de hasta la mitad de la duración del plazo común sin que ello suponga la paralización del procedimiento, ¿no? Los trámites esenciales son los previstos en los artículos 18, 19, 20, 21 y 23, ¿no? Los informes perceptivos del Consejo de Relaciones Laborales y del CES, el informe perceptivo de la Comisión de Gobiernos Locales, el previsto, por tanto, en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, el informe perceptivo de legalidad, previsto en la Ley de Ordenación del Servicio Jurídico, el informe perceptivo de la Oficina de Control Económico y, finalmente, el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que son los trámites considerados esenciales, ¿no? Bien, estas son las medidas incorporadas en el proyecto de ley para propiciar, para hacer posible la aceleración, la agilización de la elaboración de los productos normativos del Gobierno de cara a las finalidades a las que antes he hecho referencia, ¿no? Bien, yo les puedo asegurar que cuando este asunto, esta nueva regulación, se planteó en el seno del Consejo de Gobierno, fue aplaudida por las y los consejeros que integran el Consejo, ¿no? Porque todas y todos apuestan por una tramitación que facilite el impulso normativo, que permita ahorrar trámites y acelerar la elaboración de los productos normativos por parte del Gobierno, tanto, insisto, los proyectos de ley que son objeto de remisión al Parlamento como los productos reglamentarios que van directamente desde el Gobierno hasta el Boletín Oficial del País Vasco, ¿no? Pero al mismo tiempo advertía yo que este tipo de medidas que contribuyen efectivamente a agilizar el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general pueden también en un momento determinado tener un efecto negativo en el marco de intereses de algún departamento en la medida en que limitan o constriñen las condiciones en las que pueden emitir sus informes y dictámenes, ¿no? Cuando está prevista en la ley la participación de algún departamento sectorial del Gobierno en el procedimiento de elaboración de una disposición de carácter general, ¿no? Por tanto,
son medidas positivas desde el punto de vista de la necesidad de agilizar el procedimiento, pero son medidas que también tienen su contrapartida en un momento determinado y que significa que hay que estar atento y que bueno, pues hay que emitir los informes dentro de los plazos establecidos y sin las demoras que, cuando los plazos no están exigidos con el rigor pertinente, pues suelen producirse, dilatando el proceso de elaboración de disposiciones de carácter general y arrojando el resultado al que antes he hecho referencia, de que el tiempo medio establecido en la aplicación de la Ley 8/2003 para la elaboración de productos normativos por parte del Gobierno se dilata hasta un año, un plazo que seguramente es excesivo desde todo punto de vista, ¿no? Y hasta aquí los contenidos más importantes del proyecto de ley, que está ya en la Cámara, presto para su tramitación, y bueno, pues me dispongo a escuchar sus observaciones y sus alegaciones, ¿no? Eskerrik asko, sailburu jauna. Y ahora procede dar la palabra a los grupos para que expongan o expliquen su posición respecto a lo dicho por el consejero. En primer lugar, el Grupo Popular.